Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en las actividades del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo en el marco de las aulas abiertas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Para el día de hoy, que la reunión de hoy es el Club de Revistas, eh, el doctor Luis David Vélez, que es residente del programa de urgencias, pero rotando en este momento con nosotros en Cuidado Intensivo, nos trae un artículo muy interesante, un estudio aleatorizado de etiqueta abierta multicéntrico comparando la infusión de solución salina de manera continua con la medida estándar y los resultados de los pacientes que tienen lesión cerebral. Como siempre, entonces, recuerden que si quieren participar, pueden utilizar la herramienta de levantar la mano para hacer preguntas o dar opiniones adicionales, o las pueden escribir por el chat. Luis David, adelante, muchas gracias por acompañarnos y inicia con tu presentación. Listo. Muy buenos días para todos. Yo soy Luis David Vélez, residente de Medicina y Urgencias. Le agradezco al doctor Joaquín, un especialista en neurología y epidemiología, por la asesoría en esta charla. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Entonces, sabemos que el TEC es algo común y nuestra realidad no es ajena a esta. Y sabemos algo muy importante y es que el trauma es la primera causa de muerte y discapacidad en población joven en Colombia. Entonces, a eso añádale todos los días, todos los años de vida perdidos y el problema económico que eso acarrea para el sistema. Cuando uno mira qué tan común es el TEC, uno se da cuenta de que tiene una incidencia de 200 a 300 casos por 100.000 habitantes. Esto es a nivel mundial. Y otra cosa muy importante que nos interesa a nosotros es que aparte de la discapacidad que esto genera, las muertes que están también relacionadas. Entonces vemos que en nuestro contexto, lo que es Antioquia, tenemos una tasa de mortalidad de hasta el 15% en todos los pacientes que tentan un TEC ingresan a los diferentes servicios de salud. Pero aparte de la mortalidad, hay otro aspecto muy relevante y es la funcionalidad post-TEC. Entendido funcionalidad en este estudio que fue a través de algo que se llama el short form, que es una forma que miran el desempeño funcional, desempeño físico, el dolor generalizado, su estado general de salud, su sensación de vitalidad y su funcionalidad social, la parte emocional y la parte de su salud mental. Y vemos que los pacientes a los 6 y a los 12 meses, en la medida que fuera una mayor gravedad del TEC, en este caso severo, vemos que esa short form 36 está aún más disminuida, siendo hasta el 45%. Lo normal es que estén por encima de 80, ojalá por en 100 estén siempre. Vemos que en los pacientes con TEC grave, este tipo de estrés puede estar tan grave como el 45 de esa forma, de este short form 45, de la parte de su rol físico. Y vemos que este short form lo divide en cada una de las cosas que les mencioné y en general vemos que a mayor gravedad del TEC, mayor detrimento de cada uno de esos elementos de la funcionalidad de una persona. Y al fin y al cabo, nosotros cómo podemos impactar esa posible mortalidad que tenga el paciente o esa discapacidad funcional desde los diferentes ámbitos, manejando la hipertensión endocraniana. Y vemos que la hipertensión intracraniana se correlaciona como un factor de riesgo independiente para tanto mortalidad como lesión desfavorable desde el punto de vista funcional. Porque al fin y al cabo la hipertensión intracraniana se encarga de aumentar la lesión secundaria después de un trauma cráneoencefálico. Ahora, yo como médico, ¿cómo puedo hacer que mi paciente disminuya su presión intracraniana? Y puedo hacer todas las estrategias de medidas antiedema. Recordemos algo muy sencillo que ya con seguridad todo el mundo sabe de que cuando hablamos de la bóveda craneana vemos que es un espacio cerrado, que la presión intracraniana va a depender de tres elementos: el líquido cerebral raquídeo, la masa cerebral y la parte del componente venoso y arterial. Cuando esto aumenta en el contexto principalmente de un TEC, que podemos tener una masa ocupante de espacio generalmente por sangrado o por el propio edema que genera este golpe en el defecto de la masa encefálica o una hidrocefalia obstructiva que aumenta al fin y al cabo el líquido barranquillo. Estas presiones, estos compartimentos se deben de acomodar para mantener un mismo espacio, la masa en general completa, pero aumenta la presión. Entonces, ¿yo qué puedo hacer de las manejas antiedema? Que es las soluciones hipertónicas, llámese manitol, llámese soluciones hipertónicas o las otras que hay en el mercado, no tanto en Colombia.
es que van a al fin y al cabo manejar ese edema cerebral, o sea, tratar de manejar este compartimiento específico de la masa encefálica, disminuyendo su cantidad de agua de tal manera que sea de menor volumen, al fin y al cabo impactar en la presión intracraniana. Y vemos que cuando nosotros miramos el manejo de la presión intracraniana de las diferentes etiologías que pueden haber, entre ellas el trauma, vemos de que siempre nos mencionan en las guías, diferentes guías y protocolos, de que lo que es utilizar todo lo relacionado con las medidas hiperosmolares se comportan como una estrategia pilar para el manejo del edema. Ahora, hay una gran pregunta. Si ya nos dicen de que el manejo del edema, entre las múltiples cosas que puedo hacer, es a través de herramientas hiperosmolares, ¿cuál es la mejor herramienta? ¿A qué infusión? ¿Qué cantidad? ¿Cómo la doy? Entonces, se ha visto en la literatura, principalmente las dos que tenemos en nuestro medio, lo que es manitol y solución hipertónica, a través de estas reuniones sistemáticas, de que sí, estas estrategias disminuyen la presión intracraniana con efectos homogéneos, heterogéneos, aún no 100% conclusivos, de que impacten grandemente en la mortalidad solamente con la medida de usted darle a un paciente, por ejemplo, manitol. Y eso es lo que nos dice todo esto de revisiones sistemáticas y metaanálisis, de que efectivamente disminuye la presión intracraniana. Los estudios precisamente utilizan son bolos, no infusiones, por horarios cada 6, cada 8 horas. Y otra cosa muy importante es que la mayoría de estudios evalúan un desenlace duro, mortalidad, pero realmente no todos los estudios valoran un desenlace de funcionalidad a largo plazo, algo tan relevante como es el T, como les mostré al principio, de que puede estar muy alterado en los pacientes a los 6 a los 12 meses. Entonces, al fin y al cabo, si ya les mencioné que hay bolos, entonces alguien podría decir, si necesito bajar constantemente la presión intracraniana, ¿no serviría tener un gradiente osmótico constante todo el tiempo antes de que esa hiperosmolaridad se distribuya a través de los diferentes tejidos y disminuya? Entonces, cuando desde la plausibilidad biológica se plantea el uso de soluciones hipertónicas, entonces vemos que este estudio que utilizó solución salina molar a la mitad, que en esencia la solución salina molar molar es en esencia una solución que tiene sodio de 504, cloro de 6.7 mil equivalentes, potasio de 4 y lactato de 5.4, que en esencia se comporta desde el punto de vista de osmolaridad muy parecido a una hipertónica al 3%. En este ensayo clínico le utilizaba de doble ciego, lo que vieron que en pacientes con TEC severo, en los que tienen modificación intracraniana de la presión intracraneal, durante las primeras 12 horas se les dio esta solución molar a la mitad comparado con solución salina isotónica al 0.9, y lo que trataban de mirar ellos cómo se comportaba que los pacientes presentaran episodios de presión intracraniana que ellos definían en este estudio mayor de 20. Recordemos que esto ya está revalorado y ya se habla de 22 considerando episodios tipicantes de presión intracraniana, y que al fin y al cabo que esos episodios que presentaran más frecuentemente o menos frecuente requirieran un manejo específico. Entonces, ¿qué encontraron ellos? De que en el lado izquierdo, como ustedes ven acá, que es el grupo de la solución de lactato a la mitad, se dieron cuenta de que presentaban menores cantidades de episodios, es decir, aquí vemos número de episodios, no presentamos episodios adicionales de presión, aumenta de presión intracraniana que requiere manejo. Fue menos frecuente, fue más frecuente en el grupo de la solución de la mitad de lactatos molares. Es decir, requerían menos tratamientos adicionales para manejar la presión intracraniana. Y basado en este estudio y en otros que hay que les mostraré más adelante, se planteó la plausibilidad biológica y posiblemente que la solución en infusión sea superior a la solución salina en bolos. Y por eso fue que se planteó este estudio publicado en 2020 en la revista JAMA, que trataban de mirar este aspecto, cómo la infusión continua era efectiva y segura en los contextos de TEC moderado o grave. Y eso es lo que les traigo a continuación. Entonces ellos se planteaban que pacientes con TEC moderado o grave, si el uso de la función continua de solución salina hipertónica al 20%, vemos que es una solución de una osmolaridad muy alta, 20%, más el estándar de cuidado común y corriente que daríamos a los pacientes comparado con el estándar de cuidado que normalmente tenemos ya nosotros instaurados y adecuadamente interiorizados sobre el manejo de los pacientes de TEC moderado a cero, cómo eso mejora el desenlace neurológico a 6 meses. Y todo esto se planteó bajo una intención como un ensayo clínico de superioridad. Entonces, lo que se plantearon ellos, esto fue un ensayo en Francia, multicéntrico, en 9 UCI de Francia, que fue pacientes recolectados del 2017, de noviembre 2017 a febrero de 2020. La metodología de este tipo de ensayos fue de características abiertas, lo que disminuye la credibilidad o el poder estadístico que puede tener este ensayo para los desenlaces que pueden tener los pacientes, recordando que los ensayos clínicos que son de características abiertas pueden hacer una desestimación del efecto final hasta de un 40%.
Que sí hubo importante que el paciente estaba sesgado al menos al tratamiento por las características inherentes al cuidado que éste tenía en los cuidados intensivos. A favor, fue un estudio aleatorizado. ¿Cómo aleatorizaban ellos? En bloques de 6 personas en proporción de 1 a 1, es decir, habían 3 pacientes y 3 pacientes, cada uno con estándar de cuidado más médico. En uno estaba con solución salina común y corriente, otro estaba con, otros 3 estaban con solución hipertónica al 20. Como hay factores que determinan que haya una mayor gravedad o un mejor pronóstico de los pacientes o no, pues dividieron esta estratificación por gravedad del TEC. Sabemos que es muy diferente entre grave de un moderado. Y el paciente tenía algún tipo de terapia previa osmolar que haya recibido antes del ingreso a la UCI, porque sabemos que lo que estamos mirando es estrategias antiedema. Lo importante es que toda esta secuencia del caso se mantuvo oculta todo el tiempo. Es un factor a favor. ¿Cómo se calculó la muestra? Es algo muy importante. Ellos hicieron una asunción basados en estudios previos de que ese desenlace neurológico favorable que ellos mencionaban para ellos, que es una escala de coma de Glasgow extendida, que fuera desfavorable de 1 a 5. Eso se considera desfavorable para ellos. Y encontró de que esa desenlace favorable fuera del 70% en el grupo control y que fuera de 56% en el grupo de intervención. Entonces, basados en un poder estadístico del 80%, que fuera a 2 colas con un error estándar tipo 1, o un error alfa, pues, que fuera de 0.5, se calculó una muestra de 730 pacientes para tener estas asunciones, 770, perdón. Entonces, en conclusión, ¿qué nos da desde el punto de vista estadístico? Que ellos pretendían una reducción relativa del 20% del desenlace neurológico favorable, muy ambicioso, un 20%, bastante. Y que tuviera una reducción absoluta del 14% de solución de desenlace neurológico desfavorable. Es decir, plantearon un desenlace muy pretencioso de que solamente con una medida aislada pudiéramos reducir tanto el riesgo de un pronóstico neurológico desfavorable. Para recordar estos datos, que es importante ahorita. ¿Qué plantearon ellos o cuál era la población objetivo de este estudio que pudiéramos utilizar de pronto en nuestra población si lo extrapoláramos? Ellos incluyeron pacientes de 18 a 80 años que ingresaran a UCI y que fueran un TEC moderado o grave, es decir, un Glasgow igual o menor a 2, pero que tuvieran una alta probabilidad pretest de alto riesgo de hipertensión de cadena porque tenían que tener algún hallazgo de TAC anormal, que ellos definen como tuvieran un hematoma epidursural, una hemorragia cerebral traumática, que tuvieran una contusión hemorragia, una hemorragia intrapaquematosa, o tuvieran ya edema cerebral, o una fractura de cráneo. Pues probabilidades muy altas pretest de que tengan hipertensión craneana y que estos pacientes fueran ingresados a la UCI y puedan darse sus tratamientos desde las primeras 24 horas tras el trauma. ¿Quién se incluyó? Embarazadas, pacientes con una dependencia funcional previa de cualquier tipo de dependencia funcional, pero excluían trauma retromedular, pacientes con una muerte inminente, pupilas dilatadas no reactivas con una escala de coma de Glasgow de 3, o pacientes que tienen una retención de fluidos como así, tenemos como una que limitara el uso de soluciones hipertónicas tan altas como el 20% que podrían empeorar su retención de líquidos. Entonces, para que recordemos qué es esa escala de Goldman de Glasgow extendido, que fue el desenlace primero que ellos trataron de buscar, que esa puntuación, no estoy diciendo que para de valores, no, la puntuación, cómo cambia la puntuación de la escala de Goldman de Glasgow extendido a 6 meses después del desenlace primario. Recordemos de que la escala de Goldman de Glasgow extendido va de 1 a 8, siendo favorable para ellos 6, 7 y 8, son pacientes que tienen una disfuncionalidad o estabilidad de moderada a buena y desfavorable de 5 a 1, que es el paciente que va desde muerto hasta con una disabilidad moderada, pues del límite inferior. Y la diferencia entre estos dos es que son pacientes que realmente pueden trabajar en un ambiente cerrado, muy controlado, difícilmente en un ambiente extra, diferente a la casa, que les permita un trabajo en otros ambientes, diferente a uno controlado, como sería en la casa. Esa es como una diferencia grande entre el 5 y el 6. ¿Qué desenlaces secundarios trataban ellos de mirar? Mortalidad a los 6 meses, puntuación, la escala de Goldman como tal, a los 3 meses, no a los 6, sino a los 3, que es el asunto secundario. ¿Cuánto tiempo les dura la amnesia postraumática cuando eran dados de alta de la UCI a los 3 y a los 6 meses? Y para eso utilizan una prueba de orientación, que es la prueba 6, que orientación la llaman, llamada la prueba, o la amnesia, o también utilizan la amnesia de Gardenstorm. También miran el aspecto cómo era la calidad de vida y miraban era esa encuesta de salud de la Short Form 36, que fue la que le mostré al principio, de que era un elemento que se ha mirado en los diferentes estudios como una valoración de la funcionalidad de los pacientes post-TEC a los 3 y 6 meses. Y ellos también lo querían valorar a los 3 y 6 meses. Entonces, desenlaces ya de aspectos fisiológicos, cómo cambiaba el sodio, la osmolaridad sanguínea cada 8 horas y diariamente, cada 8 horas el sodio, la osmolaridad diariamente, cómo cambiaba la presión intracraneal cada 8 horas si estaba disponible, si el paciente tiene una mutación invasiva de la presión intracraneal,
y la necesidad de terapias adicionales para el manejo de la hipertensión endocraniana y aspectos de seguridad, específicamente desenlaces adversos graves y falla renal. Ya les explicaré cuando hablemos de la parte de seguridad qué consideran ellos un desenlace adverso grave. Y otra cosa que fueron importantes que tratan de disminuir el hecho de que fuera un ensayo clínico abierto era que esa valoración de esos desenlaces por el investigador era una persona que no sabía a qué grupo de tratamiento fue el paciente asignado. Por tanto, cuando valoraba esos desenlaces a los 3 y 6 meses por vía telefónica, esa persona que llamaba no sabía a qué paciente estaba asignado al grupo, lo que le da una posibilidad de disminuir ese limitante metodológico en un ensayo clínico abierto. Entonces, ¿cuál fue la intervención? Solución de sodio, el cloruro de sodio al 20% más el manejo estándar. ¿Y qué es manejo estándar? Que en esencia es lo que es el grupo control. El manejo estándar es la necesidad del cloruro de sodio hipertónico. Y es que ellos dijeron como las cointervenciones son algo tan relevante en este estudio específico donde hay muchas cosas que uno hace para manejar el té grave y moderado en los pacientes. Entonces, venga, en esas 9 UCI de Francia todos hablemos el mismo idioma y todos tengamos una misma práctica clínica, ojalá estandarizada para todos. Por tanto, nos vamos a basar en 2 guías. Eso fue lo que ellos dijeron dentro de sus 9 UCIs. Nos vamos a basar en las guías de la Sociedad Francesa de Reanimación, que nos hablan del manejo del trauma encefálico grave en las primeras 24 horas, y manejemos también el uso también de las guías de la Brain Foundation, la cuarta edición. Ellos dijeron, estas dos van a ser nuestras guías, van a ser nuestro manejo estándar. No nos pasemos de estas 2 guías y no hagamos cosas adicionales aparte de estas 2 guías, y ese fue el manejo, el grupo del manejo control, que fue el grupo estándar. Entonces, al fin y al cabo, ¿cómo ellos aplicaban esa infusión de cloruro de sodio al 20%? Entonces, todos los pacientes iban de entrada con un bolo inicial en la primera hora, pero este bolo inicial en la primera hora era dependiente del sodio que tomaran en ese momento. Si el paciente tenía un sodio mayor de 150, no van en bolo inicial. Si el paciente tenía un sodio entre 145 y 150, daban un bolo inicial de 37.5 mililitros de cloruro de sodio al 20% en una hora. Si el paciente tenía un sodio menor de 145, les daban el doble, 75 mililitros de cloruro de sodio sobre una hora. Como les venía diciendo, esta intervención no era cegada, porque al fin y al cabo, los clínicos, los personas de enfermería, todos los profesionales de la UCI tenían que saber el paciente qué sodio tenía para la intervención y lo podían hacer cegado. Este tipo de intervenciones tocaba ser abierto por la propia metodología del estudio. Pero después de ese bolo, lo que hacían era que después de ese bolo seguían con infusión continua de cloruro de sodio al 20% por al menos 48 horas. Todos al menos ofrecieron 48 horas. ¿Y cómo fue esa infusión? Daban 5 mililitros hora de cloruro de sodio al 20%. ¿Y cómo ajustaban la infusión de cloruro de sodio al 5%? Basado en los niveles de sodio, principalmente, que lo medían cada 8 horas. Entonces, si el paciente tenía un sodio mayor de 155, paraban la infusión, volvían a tomar el sodio a las 8 horas, entonces en ese tiempo de que volvían a tomar el sodio, no daban la infusión. Si el sodio está en 155, de 155 a 150, reiniciaban la infusión a la mitad, 2.5 mililitros hora de cloruro de sodio, y si el paciente tenía que tener un sodio de 150, daban otra vez la infusión que tenían preestablecida de 5 mililitros hora de cloruro de sodio, y así nos fuimos con el manejo. Pero como sabemos que el que la hipertensión craneana es un manejo multimodal y no solamente de terapias molares, tenían que tener un algoritmo de manejo claro para todos los pacientes. Entonces, este es el algoritmo que ellos tenían para el manejo de la hipertensión endocraniana, siendo el de la izquierda el grupo control y el de la derecha el de grupo de intervención. Entonces, en la primera etapa, el manejo de la hipertensión endocraniana, aparte de todo el manejo médico estándar de un TEC basado en las 2 guías que les mencioné previamente, si el paciente, a pesar del uso de la solución salina hipertónica normal, pues solución hipertónica al 20%, o el paciente que ya está con la solución salina basada en los líquidos que tenía el paciente y tenían otras estrategias de manejo antiedema, se guía con la necesidad de algún otro tipo de terapias en las que ya las terapias hiperosmolares. En el grupo control solamente estaba permitido el uso de manitol, no estaba permitido el uso de solución salina hipertónica. Y así nos íbamos yendo. El paciente, a pesar de que en el grupo de control, a pesar del uso de soluciones hipertónicas, específicamente de manitol, aún requería manejos adicionales de la presión, se iban con el otro tipo de manejo que ya sabemos del edema, de la hipertensión craneana, infusiones de barbitúrico, relajar bien el paciente, hacer hipotermia si lo requería, como alguna estrategia adicional ya de tercera línea en el paciente, o la hipercamia permisiva si lo necesita. Entonces, nos llevamos en el manejo estándar común y corriente de la hipertensión endocraniana, con la consideración de que nunca al grupo control se les permite dar solución hipertónica
de la isotónica, pues nunca se les permitió dar nada más de 0,9%. Les permitía dar era manitol. Es importante saber cuándo al fin y al cabo suspender esa infusión, cuándo lo consideraban ellos de su cloruro de sodio del 20%. Cuando el paciente al fin y al cabo no requiera ningún tipo de tratamiento adicional para el manejo de la presión intracraniana por más de 12 horas. O sea, que el paciente haya estado muy bien controlado de su hipertensión intracraniana por más de 12 horas y no requiere ningún tipo de manejo antiedema. Entonces, ¿cómo fue ya los resultados de ellos? Importante, hicieron un análisis por intención de tratar, muy importante entre los ensayos clínicos, para poder interpretar esos positivos. Al fin y al cabo, de todos los pacientes que recolectaron, que fueron 393, se excluyeron basados en los criterios de exclusión y quedaron 370, los que ellos habían planteado necesarios para los cálculos estadísticos que habían planteado. Y al fin y al cabo, de esos 370 fueron aleatorizados en grupos mitad y mitad, 185 y 185, y en cada uno de esos grupos hubo unas pérdidas en los cuales en el grupo control fueron pérdidas muy bajas, del 3,7%, en el grupo de intervención fueron 2,2% de las pérdidas, o sea, pérdidas muy bajitas y algo positivo para el estudio. Y al fin y al cabo, en los pacientes, como todo esto al fin y al cabo era análisis por intención de tratar estos pacientes en las pérdidas de seguimiento, no se incluyeron como tal en el análisis al final, porque como le venimos diciendo, el análisis es por intención de tratar. Entonces, al fin y al cabo quedaron 185 y 185. Importante las características basales, que es algo relevante. Vemos que en el grupo de intervención y control, la media, perdón, de la edad era 46 años y 40 años, un poco mayor de lo que estamos acostumbrados a ver en nuestro medio, de lo que es el TEC, que lo que les mostré al principio, que normalmente el TEC en Colombia principalmente era de 20 a 30 años, y sabemos que a mayor edad es un factor pronóstico de peores desenlaces y mayor mortalidad en TEC. Una cosa importante, el TEC grave era el 70% más o menos en cada uno de los grupos. Y sabemos que a mayor gravedad del TEC son los pacientes que más se benefician de terapias más agresivas de manejo antiedema. Pero nos queda un 30% que posiblemente nos opaque un poco los resultados finales, porque realmente el de mayor probabilidad es el TEC grave, que nos puede servir más para disminuir la presión. No era, era la principal representación, pero no era la mayor de todas, era el 70% apenas. Importante saber que dentro del pronóstico neurológico, una cosa importante es la reactividad pupilar. Entonces vemos que generalmente eran pacientes que en primera instancia, al parecer solamente por reactividad pupilar, les iba un poco mejor porque tenían ambas ojos con reactividad en el 70 y 53% de los casos. Y otra cosa muy importante de las características basales desde el punto de vista tomográfico de las lesiones. Entonces, la clasificación de Marshall que todos conocemos que nos divide en esencia lesiones difusas o lesiones evacuadas o no evacuadas o lesiones pues, de espacios significativos, vemos que hay unas diferencias importantes y es que las lesiones por la clasificación de Marshall, tres difusas, era mayor en el grupo de intervención, a diferencia del 3%, y también la lesión grado 4 difusa era más o menos un 2% más grande en el grupo de intervención. Y otra cosa importante era que el grupo de intervención eran pacientes con TEC, tenían características de manejo quirúrgico, por eso vemos que principalmente más de un 10%, en diferencia del grupo de intervención y control, era de lesiones evacuadas, que eran pacientes con indicación de manejo quirúrgico. Una cosa importante era desde el evento del trauma hasta la autorización de los pacientes era de 13 horas y 12 horas. O sea, pasó este tiempo en el que el paciente se siguió inflamando, se siguió hinchando el cerebro, perdón, lleno de agua, y ese fue el tiempo más o menos estipulado de que comenzó a dar todas las terapias. Ahora, yo por qué les mencioné tanto esta clasificación de Marshall, porque este estudio que les traigo acá, que fue de 96 pacientes, donde miraron la clasificación de Marshall, cómo se comportaba con el desenlace neurológico a los, 6 meses, perdón, vemos que, por ejemplo, las características basales del paciente, los pacientes que eran 3 y 4 del estudio que estamos hablando, que es el COVID, vemos que los grado 3 tenemos un 50-50% más o menos de que sea un desenlace neurológico bueno y malo. Y en cambio, cuando es una decisión difusa de grado 4, al menos en este estudio clínico en 26 pacientes, el 100% fue de desenlace neurológico malo. Entonces, por eso les menciono esa importancia de esas diferencias que hay de mayor cantidad de pacientes de lesiones difusas en el grupo de intervención, que nos puede al fin y al cabo afectar los resultados finales, haciendo parecer de que los pacientes de intervención que les fuera peor porque tenían un desbalance en las características basales basados en que tenían lesiones neurológicas más sugestivas de peor desenlace neurológico. Entonces, ¿cuál es el resultado del desenlace primario en estos pacientes? Vemos de que cuando miramos los desenlaces que nosotros hablamos fue cuánto fue la puntuación, o sea, cómo cambió la puntuación de la escala de coma de glóbulo extendido a los 6 meses, vemos de que realmente se mantienen muy parecidos los desenlaces, aquí siendo buen desenlace neurológico y aquí siendo desenlace neurológico
es favorable. Si vemos que en el grupo de intervención se mantenieron muy parecidos. Cuando hacen análisis estadístico encuentran que no hay una diferencia significativa en la distribución de la escala de coma de Claudio a los 6 meses entre los dos grupos. Cuando ya miramos los otros desenlaces secundarios que estamos mirando de la mortalidad, cuando miramos la curva de Kaplan-Meier, uno puede decir ahí de entradas, mirando la curva ahí de entrada, diría, la intervención se murió más. O sea, tuvieron una mayor eh, mortalidad del grupo de control, pero cuando hacen ya el análisis estadístico de esto, se dan cuenta que la diferencia absoluta es lo que muestra esta gráfica de menos 0,49%, se mueren un 5% menos el grupo de intervención, pero cuando hacen la estimación puntual de qué tan preciso es este estimado, se dan cuenta que es un intervalo de confianza muy amplio de menos 12 a más 3,1, impreciso porque pasa la unidad, y cuando miramos el hazard riesgo, el riesgo instantáneo de mortalidad, vemos que pasa lo mismo, impreciso, pasa la unidad con intervalos de confianza amplios. Cuando ya miramos los otros desenlaces secundarios, que al fin y al cabo ellos aquí hicieron una categorización numérica de bueno y malo, es decir, buen desenlace neurológico a los 3 meses y a los 6 meses, se dan cuenta que tampoco encontramos una estancia significativa en la medida en que tanto la diferencia absoluta como los objetivos, ambos pasan por la unidad con intervalos de confianza, entonces no alcanzamos la estancia esa significativa. Cuando ya miramos realmente cómo les va respecto a su desempeño funcional en cada uno de los elementos específicamente físico, de funcionalidad, perdón, del físico, del mental, se dan cuenta que pasa exactamente lo mismo que veíamos hablando a los chicas de los 6 meses. Vemos que no hay una extensión significativa porque vemos intervalos de confianza un poco menos amplios que ahorita, un poquito más estrechos aquí, al menos en el desenlace funcional de la física, pero pasa sobre la unidad, por lo que alcanzamos otra vez el mismo problema. Encontramos también el aspecto de independencia, intervalos de confianza amplios sin extensión significativa. Y cuando ya miramos el análisis por subgrupos de posiblemente ese desenlace neurológico favorable, nos pasa exactamente lo mismo. Cuando lo dividimos por subgrupos de posiblemente qué paciente le puede ir mejor o peor, pasa otra vez lo mismo. Que cuando lo dividimos como la escala de cama de Glaukos cero, moderado, tenía terapia plasmolar previa, si se operó o no se operó, los niveles de sodio, la reactividad pupilar, la edad, todas estas cosas nos damos cuenta que al final y al cabo pasa exactamente el mismo problema. No alcanzamos la estancia significativa de que la mayoría de estimadores puntuales sobrepasan la unidad, dando como una impresión de que posiblemente, al menos estimadores puntuales, dan como que les fuera mejor al control, pero otra vez volvemos a lo mismo que les vengo diciendo. No alcanzamos la estancia significativa para hacer una aseveración, una claridad y una seguridad suficiente para decir que le vaya mejor o peor a un grupo determinado. Cuando ya miramos otros desenlaces secundarios, específicamente, por ejemplo, de las medidas adicionales que tuvieron que hacer los médicos en el cuidado intensivos para el manejo de la presión intracraneal, vemos que lo que era dar más bolos de terapia biosmolar, dar la terapia hipotérmica como esa estrategia de tercera línea, hacer hiperventilaciones, intercambios permisivas, el uso de barbitúricos, necesidad de una derivación de cefalorraquídeo, incluso la estancia en UCI. Ninguno de estos elementos alcanzó una extensión significativa porque pasa lo mismo. Todos pasan la unidad con los intervalos de confianza amplios. Y otro desenlace que eran los funcionales, era al fin y al cabo, si yo estoy dando sodio y estoy dando un sodio una cantidad muy alta, que es el cloruro de sodio al 20%, la osmolaridad, como uno esperaría, sí, es más alta en el grupo de intervención, y al igual que lo que era el sodio. Vemos que la osmolaridad en la diferencia de medias, es decir, en el grupo de intervención era una media de más el comparado con el de control de 13,5 milimoles, y la concentración de sodio era de una media de 7,4 miligramos por litro, más alto en el grupo de intervención comparado con el de control, esperado por la resolución que estamos dando. Y al fin y al cabo, pues, si decimos que al fin y al cabo una cosa muy importante de las soluciones en bolos hipertónicas es manejar la presión intracraniana, al fin y al cabo la hipertensión intracraniana sí estaba más disminuida como se plantean estudios previos. Entonces lo que vemos es que al fin y al cabo este sí fue el único desenlace importante entre todo el estudio que sí cambió. Y es que realmente los pacientes al que los tres daban una infusión continua sí tenían menor riesgo de presentar episodios de hipertensión intracraniana, con una diferencia media de 1,3 mililitros de mercurio. Entonces, realmente no es tan alta la diferencia desde el punto de medias, es muy poquita, 1,3. Y eso al fin y al cabo, cuando lo colocamos en ORs, tenemos un OR que disminuye ese riesgo de hipertensión de 0,07.
intervalo de confianza estadísticamente significativo, pero amplio. Entonces, uno dirá, ¿realmente justifica al paciente darle solución de infusión para disminuirle la presión intracraniana de una forma media, 1.3 milímetros de mercurio, comparado con los riesgos que están de subirle más el sodio, subirle más la molaridad? Esa es una cosa que tenemos que considerar de este estudio, si es justifica someter al paciente a esto para este riesgo, este beneficio adicional de disminuir 1.3 la presión intracraniana. Cuando miramos los aspectos adversos se dan cuenta de que lo que ellos consideran como graves era que resultados como de muerte, prolongación de la hospitalización, persistencia o alguna significatividad desde el punto de incapacidad, desde el punto de vista médico, considerado como desde la parte de la Agencia de Servicios Médicos Europeos para decirte que ese evento que generó haya determinado alguna característica al paciente, se consideraba como un evento adverso grave. Cuando miramos esa cantidad de eventos adversos graves, realmente no es muy significativa la diferencia, 24,9 y 27. Y otra cosa importante que uno puede decir, es que el paciente tiene sodios bajitos por X circunstancia y le estamos dando más sodio entonces, y sodio muy alto, ¿será que hace mayor riesgo de mielonisis póntica? Realmente no hay diferencia, se presenta la misma cantidad en los dos grupos. Y que el paciente tuviera episodios de hipernatremia severa mayor de 160, recordando que la hipernatremia severa se comporta como un factor de de mortalidad para múltiples patologías, incluido de otros estudios. Vemos que sí se presentó mucho más frecuente, más del 50, pues comparado con el control se presentó un 50% más, en el de intervención 12%, en el de control 6%. Y una cosa que uno diría, estoy dando mucho cloro, ¿será que el paciente al fin acaba de hacer mayor lesión renal aguda? Incluso aquí se mostró que no hacía mayor lesión renal aguda, definidos como un código de 2 o más. El grupo de intervención se presentó en el 2.2% y el de control un 4.4%. Entonces ya colocando todo esto en resumen de todo que les dije, vamos a colocarlo ya en validez interna, validez externa. Desde la validez interna, desde la metodología de ese estudio, ¿qué podemos decir? De fortalezas que genera un estudio que se trató de diseñar una buena metodología y la forma como se llevó a cabo cumple con características de una plausibilidad biológica muy adecuadas. Fortalezas o tradicionales, a pesar de que era un estudio abierto, se llegó al investigador que valoraba los enlaces de largo plazo, que era el que llamaba telefónicamente a los pacientes o a los respectivos cuidadores para decir cómo les va a los pacientes. Al fin y al cabo fue un estudio autorizado y esa ilustración fue oculta, fue un análisis por intención de tratar y a pesar de que fue intención de tratar, hubo muy poquitas pérdidas en el seguimiento, no fueron significativas, menos del 3%, pero debilidades, muy bien, es un estudio abierto, eso nos quita un poco de significancia estadística. Otra cosa importante, las características básicas de los grupos. En el grupo de intervención, basados en lo que era la clasificación tomográfica de Marshall, que tenía mayor cantidad de grupos Marshall 3, 4 y mayor cantidad más adecuadas porque eran pacientes con mayor indicación quirúrgica, era más común en el de intervención, lo que hace a esté a favor de que esté en contra de que el paciente tenga un mejor desenlace neurológico basado en las características basales de peor visualización tomográfica de sus lesiones. Otra cosa importante es que el TEC severo era el 70% de la población y que al fin y al cabo sabemos que posiblemente el TEC severo, pero posiblemente es el grupo que más se beneficia de las terapias hiperosmolares de una manera intensiva. Otro problema es que tenemos resultados de primarios, secundarios, de que no son significativos. Pasaban la unidad todos los resultados y eran imprecisos. Entonces vemos que tenemos un poder estadístico bajo. Posiblemente, ¿por qué sea por esto? Porque lo que está pasando es que ellos planteaban desde la entrada de su diseño epidemiológico el poder estadístico hacer unas reducciones muy grandes, unas reducciones absolutas del 20% de desenlace neurológico y del 14% relativo. Entonces, ¿eso qué nos va a dar? Intervalos de confianza imprecisos. Posiblemente este hubiera sido un estudio muy bueno si hubiéramos tenido un grupo poblacional más grande que al final hubiera dado una valoración de resultados de desenlaces neurológicos en diferencias absolutas y relativas más pequeñas para encontrar esos desenlaces significativos que posiblemente nos puedan servir para instaurar experimentos, pero es propia de la metodología del estudio y las limitaciones propias de hacer un RCT con una muestra de pacientes muy grande. Como miramos ya la validez externa de cómo aplico yo esto para mi práctica clínica y en nuestras poblaciones que vamos a atender, es que una cosa muy importante es que se miraron desenlaces clínicos relevantes para el clínico y para el paciente. Es decir, yo estoy mirando valores muy significativas de mortalidad, estancias en UCI, valores fisiológicas de cómo cambian y para el paciente, al fin y al cabo, él desde el punto de vista funcional, cómo va a quedar. Los eventos adversos realmente fueron
levemente mayores en el grupo de intervención, pero levemente, pero sin hacer una experiencia significativa desde el punto de vista de la epidemiología de esos desenlaces adversos. Entonces, en general, puede ser una terapia segura, quitando la parte que hace más episodios de hipernatremia severa mayor de 160. Los criterios de inclusión y exclusión realmente son muy aplicables a nuestro medio. Vemos que eran poblaciones muy generalizadas, desde de 18 a 80 años, con un cromodero grave, con alguna lesión intracraneal. Y excluían los esperados que no esperarían en la mayor población embarazadas, traumática medular, algún paciente con una falla cardíaca que limitara el uso de hipertónica adicional. Vemos que realmente son criterios de inclusión y exclusión muy aplicables a nuestro medio, no son nada salido del otro mundo. Otra cosa relevante es que la población de las estadísticas basales, la media de la población que ellos tienen en su estudio es del 46%, recordando que realmente el TEC en nuestro medio es de pacientes un poco más jóvenes que estos de 46. Ahora, listo, tenemos este estudio del 2011, 2021, pero ¿qué más ha pasado en el mundo del uso de soluciones salinas hipertónicas? Porque esto no es un tema nuevo. Entonces, aquí lo que les traigo es una revisión sistemática de literatura del 2017 y que incluso son del mismo grupo del estudio que les presenté, que es el COVID, que es el grupo COVID Group, que es un estudio de un agente de Francia. Entonces ellos ya vienen trabajando desde hace tiempo el uso de soluciones hipertónicas. Entonces, ¿qué era importante saber en esta revisión sistemática del 2007? Que hay 2, 4, 6, 8 estudios. Lo importante es que diferentes poblaciones, hemorragia ciudadanoidea, TEC, hemorragia ciudadanoidea, el paciente comatoso por diferentes etiologías, el paciente con trauma. Entonces vemos que la mayoría de pacientes que vamos a tener en la literatura son de TEC severo, pero también una pequeña representación de hemorragia ciudadanoidea. Y vemos de que la solución salina hipertónica no ha sido la única, también está lo que ha sido la hipertónica con acetato y la solución de lactato osmolar a la mitad. Otra cosa muy importante, y es que las hipertónicas han sido diferentes concentraciones, lo cual a veces dificulta la valoración de los estimadores puntuales de los enlaces, porque al fin y al cabo no es la misma intervención. Vemos que se han utilizado soluciones hipertónicas de 0.5 hasta 3% en cada uno de los estudios. Pero el gran problema de todos estos estudios es cuando uno mira la calidad de estos estudios y cuáles son sus riesgos de sesgos, vemos aquí en rojo que el riesgo de sesgos es muy alto, riesgo de selección, de desarrollo performance, de detención, de reporte, todos ellos. Entonces vemos que en general todos los estudios, todos, casi que todos, tienen un alto riesgo de sesgo. El único que posiblemente no tenga tan alto riesgo de sesgo fue este décimo 188, que fue en pacientes con T, con solución hipertónica del 3%. Pero vemos que todos estos estudios, casi que 7, son de altos riesgos de sesgo. Entonces, esto al fin y al cabo, ¿qué nos viene a decir? De que a pesar de que en este floor explore que ustedes ven ahí, ustedes van a decir de entrada, no, en el desenlace de dependencia, de muerte, perdón, a los 28 días o a la alta hospitalaria, si usted mira el estimador puntual, usted dice, no, le va mejor las soluciones hipertónicas en infusión, pero hay varias cosas a considerar. Primero, intervalos de confianza muy amplios, temores puntuales no significativos en todos. Los estudios que dan mayor poder estadístico, que fue este TAN 2006, fue en pacientes con hemorragia ciudadanoidea, no fue en TEC. Y vemos otro problema grande y es que no, estos son RCT y este fue un estudio observacional. Y vemos de que hay heterogeneidad entre los RCTs, una heterogeneidad en Chicago mayor del 25%. Entonces uno no puede confiar completamente en este estimador, en este forest plot de entrada para decirte que al grupo de infusiones continuas les vaya mejor a quedar manejo estándar en los pacientes. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Que en pacientes con T grave o moderado, con hallazgos anormales en TAC, es decir, pacientes con muy alta probabilidad de tener operación endocraniana, el uso de infusión continua de cloruro de sodio al 20% no cambia el resultado neurológico a 6 meses, ni mortalidad, pero que sí cambia, que es muy relevante, hace mayor hipernatremia en los pacientes y es muy significativa hipernatremias que pueden generar en los pacientes más del 50% de los pacientes van a presentar una hipernatremia mayor del 160%. Que este estudio, a pesar de todo, tiene limitaciones metodológicas propias del estudio que disminuyen el estimador puntual o la confianza con el estimador puntual, que es que fuera un estudio abierto y que el poder estadístico que presentaba no permitía hacer una estimación puntual de los desenlaces con intervalos de confianza amplios. ¿Qué sí ocurre? Que si estoy dando más solución hipertónica, mayor terapia hiperosmolar basados en ese gradiente osmótico, va a esperar de que haya menor hipertensión endocraniana con un OR de 0.07, o sea, menor riesgo de hipertensión. Pero cuando miramos cuánto es ese riesgo que realmente disminuye desde el punto de vista de estimadores puntuales, vemos que cambia, es 1.7
milímetros de mercurio, algo posiblemente no tan significativo para decir que vamos a someter al paciente a una solución hipertónica de tan alta concentración. ¿Y qué me llevo yo para la casa? Y espero que ustedes han llegado con el mismo mensaje, de que al menos el uso de infusión continua de solución hipertónica a tan alta concentración como vemos el día de hoy, no va a cambiar nuestro manejo actualmente de los pacientes y vamos a preferir utilizando soluciones hipertónicas en bolo y no de tanta concentración. Eso es lo que espero que se hayan llevado para la casa y que haya todo sido muy claro. Muchas gracias.